Así que la inaugurás vos. Bueno, vamos a hablar de esta gran franquicia, en lo personal mi favorita, y que como toda buena historia arrancó con un adulto que alguna vez fue un niño. Vamos a hablar entonces un poco de su fundador. Ya quiero llorar, chicas, bueno, cualquier cosa me cortan ahora ustedes. De su fundador, de Satoshi Tajiri, nacido en el 65 en en Mashida, un suburbio, digamos, de Japón, de Tokio, que cuando él era niño era una zona más que nada rural. Entonces, él, como pasaba sus días, divirtiéndose, cazaba insectos, renacuajos. Había ideado todo un sistema de poner piedras para capturar escarabajos. Le gustaba mucho observar, analizarlos. Y bueno, es como que él siempre mantuvo esa pasión, ¿no? Por los bichos, por los insectos, que a medida que fue pasando el tiempo y la urbe fue creciendo, su pueblo poco a poco fue dejando de ser un área rural para convertirse más en una ciudad. Y los campos que él solía visitar para cazar estos bichos se llenaron de cosas típicas, como por ejemplo tiendas de arcade. Más que nada en la década de los 80, cuando él era un adolescente y un adulto joven, empezó a pasar mucho tiempo ahí, y bueno, ahí nació un poco su amor por los videojuegos. Esto lo llevó en el año 83 fundar Game Freak, lo que nosotros conocemos como la desarrolladora de Pokémon. Fue en un principio una fanzine, es decir, una revista editada por él mismo, que se vendía a pocos números. Piri, cuando quieras, si querés poner el gameplay, Se vendían poquitos números, y bueno, resulta que de entre esos pocos números estaba uno de los compradores, Ken Sugimori, que en algún momento lo contactó ya que le gustaba el contenido de la revista, pero no las ilustraciones, y le ofreció ser su socio y hacer los dibujos. Ken Sugimori después se convertiría en quien sería el encargado de diseñar la gran mayoría de los Pokémones iniciales. Y bueno, digamos que Satoshi, con su amor de los videojuegos, en el año 89, que es cuando surge el Game Boy, el primer Game Boy de mano de Nintendo, es como que él se inspiró. Creó su propio videojuego, el primer videojuego de Game Freak, y a la vez se inspiró en el hecho de que los Game Boy se podían conectar a través de un link click entre ellos para jugar en línea, digamos, entre distintas consolas. Y es como que a él se le prendió la lamparita y dijo, bueno, si se puede usar para jugar con otras personas, qué lindo sería que los niños que hoy en día están encerrados lo puedan usar para compartir entre ellos y jugar, y no competir, sino intercambiarse. Y el tema del intercambio se convirtió en el concepto principal con el cual se desarrollaría Pokémon. Él, inspirado en el tema de los insectos que él buscaba, que coleccionaba y demás como niños, pensó en esa alternativa en la cual se desarrollara un RPG y las personas, o sea, los niños, los usuarios, pudieran intercambiar distintos bichos entre ellos usando el link click. Con esta idea fue cuando él, o sea, preparándola, desarrollándola un poco más, la presentó a uno de los miembros que le hizo el contacto posteriormente con Nintendo, digamos la compañía más importante en lo que es la industria de los videojuegos, y desarrolló este mundo en la cual los Pokémones, que en ese momento eran Capsule Monsters, es decir, monstruos de cápsula, porque se podían atrapar con una pequeña bola y mantenerlos en una cápsula, vivían dentro de todo un universo en la cual había muchos de distinto tipo, podían ser de fuego, de hielo, y había todo un universo detrás que era más bien la excusa para mostrarlos a ellos, a estos monstruos. Como el tema del Capsule, medio como que hubo un pequeño problema de lo que era, digamos, copyright, de cómo iba a ser llevado, cómo iba a ser aceptado por la audiencia, porque no quería mostrar que estos monstruitos fueran asesinados como podía ser en un RPG normal. Al contrario, querían dar una visión más amena, más amigable. Y es por eso que los quería mostrar más que o como mascotas o como compañeros incluso. Y el nombre pasó a ser Pocket Monster, o monstruo de bolsillo en español, o la contracción Pokémon. El primer Pokémon que alguna vez se diseñó fue el de Raidon, el 112 de la primera Pokédex. Solo 20 fueron presentados la primera vez y como les gustó el proyecto,
medio que ahí inició el camino. Un camino que tuvo muchas altas, muchas bajas, pero que concluyó con, en el año 1996, el 27 de febrero, fecha que vamos a estar cumpliendo mañana, los 30 años, o sea, bueno, vamos a los 30 años de lo que fue el lanzamiento del primer juego de Pokémon, Pokémon Verde, y la versión Pokémon Rojo. Fueron 2 juegos inicialmente para continuar con esto que había capturado la atención de las personas de Nintendo, que era que hubiera 2 versiones para que los niños pudieran intercambiar entre ellos Pokémon que existían en una versión o en la otra. Inicialmente Pokémon no tuvo mucho éxito en las primeras ventas. De hecho, ellos esperaban llegar al 1.000.000. Por supuesto, fue muchísimo menos. ¿Qué pasó? Que eran solo 150 Pokémones inicialmente. Resulta que uno de los desarrolladores había metido el 151 a modo de broma, que bueno, justo acá lo tiene Anto, el Pokémon Mew. Entonces, ¿qué pasa? Que Mew aparecía en algunos juegos, en algunas versiones, o sea, no le aparecía a todos los niños. Les aparecía alguno, y como decía, o sea, era parte de un error, y eso medio como que alimentó el hype entre los compradores, porque decían como, uy, bueno, ¿qué onda esto que tiene este Pokémon novedoso? Y es como que del boca a boca hizo que fuera creciendo cada vez más la popularidad, hasta que en un momento hicieron una pequeña colaboración con la revista Coro Coro, en la cual iban a elegir a 20 niños que, si participaban de una consigna, podían entregar sus cartuchos y iban a recibirlos con el Pokémon, o sea, el 151 ya metido. El éxito fue tal que participaron más de 45.000 usuarios, o sea, dueños de Pokémon, ¿no? Y de ahí, digamos que no hizo más que crecer el éxito, la popularidad, crecía exponencialmente. Game Boy estaba como en la última fase cuando surgió Pokémon, pero, o sea, por eso también es que hay solo 150, o bueno, 151, porque realmente no había memoria suficiente para meter más Pokémones. Claro. También limitaba el tema de los gráficos, etcétera, etcétera. Hicieron muchísimos más Pokémones al principio que no pudieron ser incluidos, pero que sí se desarrollaron para juegos posteriores. Y bueno, el año siguiente, 1997, uno de los estudios OTM desarrolló el anime, que bueno, digamos que fue lo que terminó de catapultar la popularidad. Y ese mismo año también ya surgió la segunda entrega de Pokémon, digamos, la segunda región, que es la de Johto, con el juego Perla y Oro y Perla. Y bueno, y el resto es historia, se la contarán los muchachos. Pero bueno, ¿qué podemos decir de Pokémon? A mí hay algo que siempre me gustó del primer juego, que es cuando, o sea, el juego es así, yo creo que todos conocen el lore de Pokémon, pero recordémoslo. En Pokémon Rojo y Verde, en la pantalla inicial primero aparece el Profesor Oak explicándote qué es el mundo Pokémon, aparece un Nidorino, aparece como una muestra de una batalla Pokémon, y después te muestran que hay un niño que llega nuevo a una ciudad, la ciudad Paleta, en japonés Masaura Town, que medio que rememora la ciudad de Mashida, en la cual creció Satoshi. Y bueno, ahí está este niño que, como es su cumpleaños, la madre le dice que vaya a hablar con el profesor de la ciudad y ya elija su primer Pokémon. Y de ahí el personaje ya empieza la aventura, o ya se desarrolla. Pero hay algo a mí que me encanta, y es un detalle que cuando uno empieza el juego y baja, digamos al living de la casa, si uno interactúa con la pantalla principal, te dice que se pueden ver 4 niños en una vía de tren. Esta es un guiño a la película Cuenta Conmigo o Stand By Me, que en los años 80 tuvo una gran popularidad en Japón, y que para mí siempre, o sea, lo veo como el preludio de todo lo que va a ocurrir, porque Cuenta Conmigo habla la historia de estos niños que encuentran un cadáver y tienen que enfrentarse a su corta edad a situaciones muy duras, muy difíciles, y entonces digamos que es como un coming of age muy abrupto, porque siendo niños tienen que enfrentarse a estos desafíos. Y yo siento que es un poco lo que es la esencia de Pokémon, es como esa pausa, digamos, como esa
el hogar, el viaje del héroe, o sea, el inicio del viaje del héroe que va a vivir el protagonista, en la cual está una escena completamente hogareña y está la madre ahí que lo despide antes de empezar este viaje, este recorrido. Y bueno, yo creo que Pokémon combina muy bien lo que es el viaje, pero a la vez el disfrutar de la meta. El viaje porque nos muestra cómo el personaje se va enfrentando a distintos altibajos. Va a pelear, va a ganar, va a perder, va a enfrentarse a nuevos rivales, a enemigos, va a encontrar muchísimos amigos que puede que nunca más se los vuelva a cruzar. Eso también lo vemos muy bien reflejado en el anime. Sí. Pero también muestra lo que es el querer ser el mejor, el querer ser el campeón. El fin de Pokémon es ganar todas las medallas, ganar la liga y conseguir completar la Pokédex, conseguir los 151 o la cantidad que sea en el juego que toque. Por ahí es como una mirada un poco soberbia esto de querer ser el mejor, pero para mí cuando yo era chica era como algo sumamente motivador. Dice un filósofo que bueno, los niños son tabulas rasas porque todos los conceptos pueden quedar. Y yo considero que también es así. Si vos a un niño le mostrás que puede ser un héroe, que puede vencer lo que sea, si es valiente, si es osado, si se anima a ir más allá y encima, además de eso, cuenta con el apoyo de sus amigos, yo creo que va a cambiar un poco la perspectiva que tiene sobre las cosas que ocurren a su alrededor. Y todos los problemas y las dificultades que pueda después enfrentar en su vida cotidiana van a ser un poco más livianas, porque va a tener el bálsamo de, ok, puedo superarlo, es una pequeña caída, vamos a seguir. Y nada, te puede inspirar a, como hace el personaje de la serie y los juegos, a volver a tu hogar ya como un héroe consagrado, donde vas a ver que te van a estar esperando con los brazos abiertos y también vas a ver, ya no vas a ser el mismo, vas a estar transformado, que yo creo que es un poco lo que significa la vida misma. Así que nada, para mí es un gran agradecimiento a Satoshi Tajiri por haber hecho esto, que yo creo que ya estoy llorando. Muy bueno. Bueno. No, Muy bueno, Cas, decirle. muy bueno, Cas. Neurodivergente como nosotros el muchacho. Sí, 100%, ¿no? pero es lo que sucede con todos los productos. Es que sí, Nosotros pero el amamos, tipo juntaba bichos, o sea, era coleccionista, Programador. digo. Claro, Eso dice todo. era amigo de la Y aparte casa. los clasificaba todo, o sea. Por eso, Bien. había una cuestión ahí. Tenía un Excel que clasificaba todo eso, chicos, ya está. Neurodivergente. Hay un par que conocemos que. Uf, yo tengo varios. Pero bueno, nada, gracias a Satoshi, ya se me pasó, gracias a Satoshi por hacer este mundo que hizo a los niños un poco más felices. Muy bueno, Has, espectacular, excelente, la verdad. Puede ser de, más allá de este pequeño momentito, voy Me contuve. voy a entrar en una... Me recompuse. Va a ser bastante estúpido lo que voy a preguntar porque creo que va a quedar a la vista. No hay preguntas estúpidas, Chapi. Sí, estúpidos que preguntan, pero no preguntas estúpidas, tranquilo. Me dijo estúpido solapadamente, entonces... Pregunta nomás. Solo de preguntas. Pregunta. Sí, pregunta. ¿Tu segmento más sentido hasta la fecha? Sí. Tiene un gran peso, sí. Espectacular. Gente, vamos a irnos rápidamente... Bueno, dame un temita, Pepi.